Bueno, en este día vamos a estudiar el tema sobre el proceso de reclutamiento y selección de personal. Como ustedes saben, en toda empresa pues está constituido por muchos puestos, digamos, dependiendo del tamaño de la empresa, así va a ser la cantidad de puestos, ¿verdad? Imaginemos, por ejemplo, en el Seguro Social, una empresa muy grande, digamos, que tiene, según me dicen, como 13,000 empleados. Cada uno de los empleados ocupa una plaza, ¿verdad? Todas las plazas están agrupadas en puestos. Así podemos tener puestos, por ejemplo, de analistas, puestos de secretarias, de ordenanza, motoristas, médicos, gerentes, etcétera, etcétera. Entonces, es lógico que en toda empresa, pues, existen, digamos, van ocurriendo plazas vacantes, o sea, es lo que se llama la rotación de personal, que es, digamos, la cantidad de empleados que ingresan a la empresa, pero sí también la cantidad de empleados que egresan, ¿verdad? Entonces, cuando la rotación de personal es alta, entonces es necesario, pues, tener definidas las políticas de reclutamiento y selección que se van a aplicar a fin de que el proceso sea en forma técnica, ¿verdad? Entonces el proceso surge, decía, al ocurrir una plaza vacante. ¿Y cuándo o cuáles serían las causas del por qué queda una plaza vacante? Bueno, son varias. Una podría ser que el empleado renuncia. Supónganse pues que, bueno, lógicamente el empleado renuncia porque probablemente, digamos, le salió una nueva oportunidad en otra empresa con mejor salario, mejores prestaciones, etcétera. Entonces renuncia. Puede ser también que el empleado que le ocupaba la plaza fue despedido, digamos, por haber cometido alguna falta grave, entonces la empresa la despide. También puede ser que este empleado que ocupaba la plaza, digamos, fue ascendido a otro puesto de mayor nivel, ¿verdad? Con mayor salario, por lo tanto, pues la plaza queda vacante también. Otra causa de que una plaza quede vacante puede ser de que el empleado sea trasladado a otro departamento, a otra gerencia, a otra sucursal de la empresa, a otra agencia, en el caso de un banco. Entonces, la plaza quedaría vacante en esta unidad. Otra causa, ¿cuál puede ser? Bueno, fallecimiento del empleado, jubilación, ¿verdad? Etcétera. Entonces, cuando ya se tiene la plaza vacante, digamos, por cualquier razón, puede ser también una plaza nueva, ¿verdad? Entonces el jefe de la unidad, o el gerente del área, el jefe del departamento, solicitan al departamento de recursos humanos que él inicie el proceso para cubrir la plaza. En este requerimiento de personal, digamos, que es un formulario, digamos, en donde se detallan, digamos, todos los datos de la plaza a cubrir, por ejemplo, el nombre del puesto, cómo se llama el puesto, digamos, que está vacante. Supóngase puede ser un puesto de secretaria, ¿verdad? Ok. El nombre del departamento, gerencia. Bueno, pertenece al departamento de contabilidad, de la gerencia financiera. La descripción de las actividades del puesto. Decíamos que era un puesto de secretaria, entonces probablemente las tareas sean elaborar memorándum, cartas, contestar el teléfono, llevar la agenda del jefe, etcétera. O sea, detallamos cuáles son las actividades típicas del puesto. Luego, digamos, otro apartado que tiene el requerimiento de personal es el perfil del puesto. Se refiere, digamos, el perfil se refiere a los requisitos mínimos de educación y experiencia, otras competencias que debe tener el candidato que sea seleccionado para cubrir la vacante, etcétera. O podría ser también que en el apartado, digamos, del requerimiento de personal, pues haya la justificación. ¿Cuál es la justificación para cubrir la vacante? Porque podría ser de que, no obstante que esté vacante, la plaza no sea necesario cubrirle, cuando hay, por ejemplo, bastantes empleados que podrían absorberla, ¿verdad? Entonces, probablemente la recomendación podría ser suprima, la verdad. Pero si es totalmente necesario, por eso es importante entonces justificar la razón de cubrir la vacante. Luego damos cuando ya el requerimiento de recursos humanos llega a la unidad, pues, de recursos humanos, valga la redundancia,
se aplican lo que se llaman las políticas de reclutamiento y selección. Las empresas tienen definido, digamos, por ejemplo, una política puede ser, una norma puede ser que al ocurrir una vacante, las plazas serán sometidas a concurso en primer lugar entre el personal de la empresa, excepto si no hubieran candidatos de fuente interna, pues entonces se procede a buscar candidatos de fuente externa. ¿Cuáles son las fuentes internas? ¿Cuáles son las fuentes? Una podría ser de que Recursos Humanos publica la vacante en las carteleras de la empresa, ¿verdad?, para dar a conocer pues a todo el personal de esa oportunidad. Y ahí se detalla, damos las actividades, el salario. Otra forma sería buscar en el inventario de recursos humanos. Muchas empresas cuentan con un sistema de información de recursos humanos donde fácilmente pues puede darte obtenerse un reporte de qué empleados, cuántos empleados serían candidatos potenciales, o sea que cumplen el nivel académico, la experiencia que requiere la plaza vacante. En este caso los empleados que cumplan este perfil pues tienen que ganen un salario menor que el puesto a cubrir, pues para que sea un ascenso, ¿verdad? Si no hubieran candidato en el inventario de recursos humanos, entonces comunica la vacante probablemente a través de la intranet, ¿verdad? Comunica, o puede ser que a los empleados aquellos que en el sistema de información se conoce pues que cumplen el perfil, se les invita entonces a través de la intranet para que se sometan al proceso, ¿verdad? Si no tuvieran candidatos de fuente interna, entonces vamos a buscar candidatos de fuente externa y para ello pues usamos el archivo de oferentes. El archivo de oferentes es el archivo de currículum que se tienen en la empresa de las personas que llegan a la empresa a ofrecer sus servicios, pues llevan su currículum. Entonces ahí los tenemos clasificados, damos por carreras, y puede ser candidatos que solo saben bachillerato, otros que son estudiantes de una carrera universitaria, otros que son graduados, ¿verdad? Entonces los tenemos clasificados, puede ser que digan graduados, digamos, de administración de empresa, graduados de contaduría pública, graduados de psicología o con maestría en cualquier área. Entonces tenemos ya separados para que se nos facilite, digamos, el encontrar candidatos. También la otra es revisar el banco de elegibles. El banco de elegibles es un archivo, digamos, de aquellos candidatos externos que se sometieron a concursos anteriores y que resultaron con resultados satisfactorios, pero que no fueron elegidos en su oportunidad. Entonces, en este caso, estas personas se les contacta para ver si siguen interesados para nuevamente considerarlos en la nueva plaza. Otra forma de fuente externa sería publicar la vacante en el sitio web de la empresa. Muchas empresas eso hacen, digamos, entonces las personas interesadas envían su currículum a ese sitio. La otra sería la publicación en los periódicos. Tal vez ustedes se han dado cuenta de que los días lunes, por ejemplo, salen las ofertas de empleo, digamos, generalmente en las páginas centrales, donde digamos, generalmente se dice, pues la empresa tal solicita o requiere candidatos para cubrir una plaza vacante ¿verdad? Los requisitos mínimos son estos, se ofrece el salario que se ofrece de tanto, ¿verdad? Para que las personas interesadas pues envíen su currículum. Generalmente muchas empresas no se identifican y dicen enviar su currículum a la caja número tal de este periódico más tardar tal fecha. Pero pensemos que no hemos podido todavía conseguir candidatos y vamos entonces a usar lo que son las agencias de empleo online. En nuestro país pues hay bastantes, como por ejemplo la empresa Te Coloco, la empresa, digamos, empleo.com, etcétera, hay varias, ¿verdad? Otras podría ser de que se empleen los cazadores de talentos, los headhunters. Estos generalmente se utilizan los headhunters cuando son candidatos que de difícil, digamos, reclutamiento, debido a que por su mucha especialidad, digamos, que se requiere, digamos, entonces son muy escasos. Cuando ya hemos entonces ya reclutado los candidatos de fuente interna o externa o mixto, ¿verdad? Porque puede ser que sea solo con candidatos internos o puede ser que sea solo candidatos externos o mixto, ¿verdad? Entonces cuando se tiene ya un número considerable se recomienda que los candidatos a evaluar pues
estén entre unos 10, arriba de 10 a 20, digamos, porque de antemano se sabe que muchos no van a pasar los estándares, digamos, establecidos para cada examen. Entonces se someten un buen número de candidatos a fin de que al final pues podamos encontrar, digamos, los candidatos elegibles. Entonces se someten a los candidatos a varias pruebas. Primero, claro, es la entrevista preliminar que se sostiene, se contacta a los candidatos para una entrevista preliminar en donde se complementan algunos datos, ¿verdad? O a veces cuando no se ha comunicado el salario, pues se le dice al empleado, digamos, o al candidato, quiero decir, cuál es el salario de la plaza, porque probablemente algunos se retiran, dicen, no, yo pensé que la plaza era mayor salario, o las prestaciones, etcétera. Entonces, la entrevista preliminar es para quedar ya bien claro, digamos, cuáles son las pruebas que se van a someter, y todo el proceso de aclararle al candidato, así que si está interesado, pues, ¿verdad? Y está de acuerdo, digamos, en la plaza, digamos, se le dice cuándo se van a hacer los exámenes, ¿verdad? En esa entrevista probablemente algunos se retiren porque digan, no, yo pensé que solo en esta entrevista, ¿no? O sea, para hacer los exámenes no me darían permiso donde estoy trabajando actualmente, aunque me gustaría, pero no me sometería por esa razón, ¿verdad? Ok, entonces con los que tenemos candidatos que están de acuerdo a someterse a las pruebas, les hacemos primeramente la prueba de conocimientos. Un examen escrito sobre el área pues que necesita dominar, digamos. Supongamos que voy a cubrir una plaza de secretaria. Entonces, ¿cuál sería el examen de conocimientos que le voy a hacer? Probablemente le diga, digamos, quiero saber si domina los paquetes básicos de computación como Word, Excel, PowerPoint. Entonces le puedo decir, quiero que me transcriba este documento exactamente como está, ¿verdad? Entonces yo lo que voy a ver es que lo haga bien, sin errores de ortografía, que lo haga también en el tiempo establecido. Generalmente se le da un tiempo, puede ser que diga, mira, tiene 10 minutos, tiene 15 minutos para trasladar esta información, tal como está. Probablemente en el caso de Excel, pues probablemente le dé algunos datos estadísticos, le diga, prepáreme esta información en una gráfica de barras o gráfica de pastel, ¿verdad? En PowerPoint probablemente le diga, prepáreme una presentación, digamos, de alto impacto, pues lo voy a presentar en el consejo directivo de la empresa, entonces necesito que sea le doy la información, le digo, preséntemelo, digamos, en un diapositiva, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles podrían ser otros exámenes que le puedo hacer? Bueno, el examen de ortografía, pues, ¿verdad? Bien importante, ¿verdad? Y habrían otros. Entonces, ahí estaríamos hablando del examen de conocimientos. Con aquellos candidatos que pasan el examen de conocimientos, normalmente del estándar mínimo que se pide es de 6, ¿verdad? Entonces, con los que pasan la prueba de conocimientos, se someten a las pruebas psicométricas. En ese orden, ¿verdad? Porque, como dije, muchos de los candidatos que se someten a la prueba de conocimientos no la van a pasar. Entonces, supongamos que estoy evaluando a 20 candidatos para esta plaza y me pasaron solamente 10 la prueba de conocimiento. Por lo tanto, la prueba psicométrica ya van a ser solo 10, ¿verdad? Las pruebas psicométricas, cuando se contrata una empresa consultora, pues son caras, ¿verdad? Entonces, ya sería el gasto menor, ¿verdad? De esos 10 candidatos que se están haciendo la prueba psicométrica y psicológica, probablemente me van a pasar tal vez 5, por ejemplo, el estándar, ¿verdad? Normalmente, el estándar que se pide para puestos administrativos es de tener un percentil 50 y para los puestos pues ya de jefaturas arriba de 60 o 70. ¿Verdad? Entonces, muchos de los candidatos, aunque pasaron el examen de conocimientos, no van a pasar la prueba psicométrica. Pensemos que de esos 10 que pasaron el examen de conocimientos, solo pasaron 5 la prueba psicométrica. Esos 5 irían a una tercera prueba que se llama evaluación de la experiencia laboral. Y esto generalmente lo hace el gerente de área o el jefe del departamento del cual pertenece la vacante, y la entrevista ya es por competencias. Es decir, vamos a hacer preguntas que estén relacionadas con el desempeño del puesto que queremos cubrir. Una pregunta típica podría ser, a ver, cuénteme qué es lo que hace usted actualmente en la empresa donde está trabajando actualmente. ¿Qué es lo que hace en su puesto? Ok. Luego probablemente dígame, explíqueme cómo hace tal procedimiento, etcétera.
Entonces ahí se va a ver si la persona realmente tiene la experiencia que el puesto que queremos cubrir requiere. De esos candidatos, entonces de los 5 que se llegaron hasta pasaron las 3 pruebas, ¿verdad?, formamos lo que es la terna de elegibles. La terna de elegibles entonces son aquellos 3 candidatos mejor evaluados. De esta terna es donde el jefe de inmediato va a seleccionar quién va a cubrir la plaza. Entonces, el jefe inmediato, para tomar esa decisión, pues cuenta con toda la información, el currículum, las pruebas de conocimiento, pruebas psicológicas, toda la información de los 3 candidatos elegibles, para que decida cuál puede ser el que le parece más idóneo. Nos comunica recursos humanos, entonces quién es la persona que selecciona, ¿verdad? Y a ellos pues le hacemos un estudio socioeconómico. El estudio socioeconómico consiste pues en investigar sus referencias laborales, personales. Generalmente cuando hay un trabajo social en la empresa, pues va al domicilio del candidato para ver dónde vive, digamos, si la casa donde vive la zona no es muy peligrosa, si cómo está su situación económica. Se le puede hacer muchas preguntas, como por ejemplo, cuánto paga de casa, si la casa es propia o alquilada, cuántos están estudiando, cuántos cuántos miembros de la familia son, ¿verdad? Cuántos trabajan, quiénes estudian, etcétera, etcétera. Una serie de preguntas que se hace. Entonces, pero si todo va bien, pues entonces se le hace nuevamente otra prueba, que es el chequeo médico. Para eso se le pide, digamos, exámenes de laboratorio, por ejemplo, examen el BDRL para ver la sífilis, el VIH, puede ser examen de los pulmones, ¿vale? O sea, el torácico, ¿verdad?, para ver si no tiene enfermedades de los pulmones, pues. O sea, el objetivo del chequeo médico es para ver pues si el empleado no tiene enfermedades que sean infectocontagiosas, pues que puedan perjudicar a la salud del personal que ya existe en la empresa. O también puede ser para cuidar la salud de este nuevo empleado, pues dado que si va a desempeñar un puesto que implicaría, digamos, riesgos profesionales o accidentes profesionales, ¿verdad? Luego, digamos, ya cuando se ha contratado a esta persona, pues que cumplió todos los requisitos, ¿verdad?, le damos lo que es la inducción de personal. ¿En qué consiste la inducción de personal? ¿O qué información debemos darle en esta fase? En primer lugar, información sobre la empresa. Es decir, cuál es la misión, la visión de la empresa, cómo es la historia de la empresa, los valores, la actividad que desarrolla, o sea, si es una empresa industrial, una empresa comercial, o si es una empresa de servicios, ¿verdad? Los objetivos que tiene la empresa, digamos, objetivos generales, específicos, objetivos de la unidad donde va a estar, el organigrama general de la empresa, o sea, para que vea cómo los diferentes niveles que componen la empresa, ¿verdad? Luego, sobre el reglamento interno de trabajo, eso es bien importante que le quede, digamos, que conozca bien el nuevo empleado, pues, porque para que no cometa errores. Por ejemplo, es importante darle un carnet para que pueda ingresar a la empresa, para el control de entrada y salida de la empresa. También el control de entrada y salida de vehículos, cuando los empleados pues tienen vehículos, les dan generalmente una calcomanía para que pueda ponerle en su parabrisas, digamos, y así de esa forma poder ingresar, digamos, a la empresa fácilmente. Algo pues también muy importante es que conozca cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes y cuáles son las obligaciones que tiene, ¿va? Que no vaya a argumentar un momento dado, yo no lo sabía, ¿va? O sea, si dice, mire, usted, por ejemplo, no vino puntual tales días, está viniendo tarde, ¿verdad? No sabía que se marcaba, no sabía que usted no debe haber pues desconocimiento. Lo mismo derecho, ¿a qué tiene derecho? ¿Va? ¿Cuáles son las prestaciones que da la empresa? ¿Cuáles son sus deberes y todo? Luego los premios y sanciones. ¿Cuándo tiene derecho a damos un premio? Por ejemplo, las empresas que muchas veces evalúan el desempeño, generalmente otorgan un bono, a los empleados que salen muy bien, o los que salen excelentes. Por ejemplo, puede ser que les diga a la empresa, a aquellos empleados que sean evaluados con nota de excelente, y le vamos a dar un bono de
del 100% de su salario, por ejemplo. Aquellos empleados que sean muy buenos, le vamos a dar el 75% de su salario, etcétera. Premios, ¿verdad? Y sanciones, pues lo mismo. ¿Qué estaría, si comete tal cosa? Por ejemplo, mire, si usted comete tal error, pues, ¿verdad? Entonces va a ser amonestado en primera vez por una llamada de atención. Si comete el mismo problema nuevamente, va a ser sancionado con una amonestación escrita. Y si vuelve a cometer por tercera vez, pues el despido. Entonces debe estar claro, ¿verdad? ¿Qué pasaría si el empleado, comete esas cosas? También es importante aclararle cómo se conceden los ascensos, es decir, el proceso que vamos anteriormente a describir, pues si está en una plaza vacante, la plaza se somete a concurso entre el personal de la empresa, siempre y cuando cumplan con los requisitos del puesto, después someterse también a todas las pruebas. Explicarle, pues, para que no crea que va a ser otros factores, sino que tiene que cumplir los requisitos y también pasar las pruebas. Luego, otra información que debemos darle al personal, a los empleados de nuevo ingreso, es la comunicación sobre el personal que compone la empresa. Por ejemplo, cómo está constituida la fuerza laboral, el personal obrero, o sea, el personal de fábrica, pues cuántos son, si es el personal administrativo, ¿verdad? Cuántos secretarias, cuántos técnicos, etcétera, etcétera. Existe, en la empresa, los cuadros directivos, o sea, los puestos de jefatura, para gerentes, jefes de departamento, jefes de división, directores, etcétera. Los representantes de personal, si hay sindicatos, pues hay que decirles, si hay un sindicato o hay una asociación de empleados, ¿verdad? Es necesario, pues, que quede claro. Si es un puesto de jefatura que va a ocupar, entonces decirle quiénes van a ser sus subordinados, o sea, cuántos y cuáles, ¿verdad? La cantidad y la calidad, quiero decir. Y si es, pues, un puesto, de colaborador, pues sería entonces quiénes son sus compañeros de trabajo. Como pueden ver, toda esta información debe estar claro para el nuevo empleado, para que se pueda, fácilmente ubicar en la empresa, ¿verdad? Y aquí les he preparado este diagrama, esto como en una forma bien resumida, todo lo que les acabo de explicar. Como les decía, en primer lugar, tenemos la vacante. Al tener la vacante, la unidad interesada, pues hace el requerimiento de personal de recursos humanos. Recursos humanos desde ya inicia la búsqueda de candidatos, que puede ser con candidatos internos y externos o mixtos, ¿verdad? Entonces, después, cuando ya tenemos los candidatos reclutados, se revisan los currículum y se contactan a aquellos que cumplan el perfil, ¿verdad? Se hace una entrevista preliminar con los candidatos de fuente externa para ver si se mantiene el interés de ambas partes, tanto del candidato o de la empresa, porque podría ser que a nivel de currículum uno diga, este es un buen candidato, pero allá cuando la entrevista probablemente digan, no, realmente no era cierto. Alguien puede decir, mire, yo estoy en cuarto año de licenciatura en informática, por ejemplo, pero si yo reviso, ya cuando ya le pregunto, ¿cuántas materias ha cursado? Bueno, he cursado 8. Entonces, no está en cuarto año. 8 materias haría como primer año, a segundo ciclo, pues. Entonces, pero podría ser de que se descubra que realmente el currículum, pues, no es cierto. O sea, ustedes saben que en un currículum puede poner cualquier cosa. Hay que verificar que esa información sea cierta. Probablemente otros en la entrevista preliminar se retiren porque no les parece el salario, que se ofrecen, o no les parezca mucho gastar mucho tiempo para someter a todas las pruebas, ¿verdad? Entonces, otras empresas que solo hacen una entrevista y ya en base a eso los contratan. Entonces, pero si siguen todo el proceso técnico, pues, el candidato debe estar claro, de cómo se hace el proceso, a fin de que al final no vaya a decir, para eso me hubieran dicho, ¿verdad? Entonces, digo, con candidatos que están de acuerdo, pueden someterse al proceso, vienen las pruebas de selección que ya hablé, ¿verdad? Las pruebas de selección se envían a la entrevista con el gerente de área, para que le diga a quién selecciona. Recursos humanos después investiga las referencias laborales y se toma la decisión, se le comunica, pues, al candidato seleccionado, que debe presentar, algunos exámenes de laboratorio para hacer un chequeo médico y después de eso, pues, hacer el contrato respectivo. Ok, esto es todo en forma resumida el proceso que les iba
a decir este día. ¿Ok?